Su marido la echó de casa por no poder darle un aire. Entonces, un jefe de la mafia le dijo, «Tú vienes conmigo». El viento de noviembre azotaba las calles vacías de Chicago como una cuchilla envuelta en hielo, trayendo consigo un frío que se clavaba en la piel y se instalaba en lo más profundo de los huesos. Las farolas zumbaban y parpadeaban sobre las aceras mojadas por la lluvia, proyectando sombras largas e inquietas sobre el pavimento agrietado. En algún lugar lejano, una sirena sonó y se desvaneció en la nada. En un banco oxidado de una parada de autobús desierta, una joven estaba sentada encorvada, con los brazos tan apretados alrededor de sí misma que parecía estar tratando de mantener sus propias piezas juntas. Su delgado abrigo apenas le llegaba a los codos. Tenía las rodillas pegadas al pecho y los hombros encogidos. Parecía estar tratando de desaparecer, como si quisiera que el caballero la tragara por completo. En sus manos temblorosas, apretaba un pequeño anillo de plata, desgastado y rayado por los años de uso. Era todo lo que le quedaba. De su madre, el último hilo que la conectaba con algo que una vez sintió como amor. Se llamaba Vivian Cole. Tenía 27 años, el pelo castaño enmarañado y sin brillo. Ojos azul grisáceos, huecos y distantes. Un moretón descolorido rodeaba su muñeca izquierda como una sombra que se negaba a desaparecer. Últimamente, su nombre no le parecía suyo. No después de que su marido se lo gritara como una maldición. Inútil, rota, defectuosa. Antes de empujarla por la puerta principal y cerrarla con llave. Eso había sido hacía 3 noches, o tal vez 4. El tiempo se había difuminado en una niebla que no podía atravesar. No había comido, no había dormido. Un billete de autobús arrugado la llevó desde Pensilvania hasta una terminal de Chicago. Pero una vez allí, no tenía a dónde ir, así que caminó por las calles de la ciudad. Alguien le había robado el bolso en una gasolinera a las afueras de la ciudad. Su teléfono, su cartera, sus últimos $20, todo había desaparecido. Ahora estaba sentada en la oscuridad, con los labios agrietados y sangrando, el cuerpo dolorido en lugares que había dejado de contar. El estómago vacío, el pecho aún más vacío, la cicatriz de su muñeca palpitando con el frío, un recuerdo permanente de la noche en que Tyler la había agarrado con tanta fuerza que el moretón nunca se curó del todo. Había perdido 2 bebés. 2. Al primero, lo lloró. El segundo, se desangró sola en el suelo del baño mientras Tyler veía la televisión en la habitación de al lado. Nunca la llevó al hospital. Dijo que no valía la pena pagar la factura. Después de eso, algo dentro de ella dejó de intentar sobrevivir. No queda nada, pensó, apretando los dedos alrededor del anillo hasta que el metal se le clavó en la palma de la mano. Nada por lo que valga la pena aferrarse. No lloró. Sus lágrimas se habían secado en algún lugar de un autobús Greyhound mientras miraba su propio reflejo en una ventana salpicada por la lluvia. La mujer que la miraba era una desconocida, mejillas hundidas, ojos vacíos, un fantasma con su piel. El viento soplaba con más fuerza. Se ajustó el abrigo, pero no sirvió de nada. El frío estaba ahora dentro de ella. Entonces aparecieron unos faros. Un Escalade negro, elegante y silencioso, redujo la velocidad en la esquina y se detuvo. Se abrió la puerta trasera. Se oyeron pasos que se acercaban, mesurados, sin prisa. El clic de unos zapatos caros sobre el hormigón mojado y, a continuación, una voz. Baja, tranquila, peligrosa de una forma que no era amenazante, sino absoluta. Te vas a morir de frío aquí fuera. Ella no se movió, no levantó la vista. Su cuerpo había aprendido hacía mucho tiempo que los hombres que se acercaban en la oscuridad rara vez traían nada bueno, pero esta voz no exigía. Esperaba. Lentamente levantó la cabeza. El hombre estaba a unos metros de distancia, alto, de hombros anchos, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía tallado en piedra y solo suavizado por el cansancio. Sus ojos, de un marrón oscuro, casi negros, no mostraban compasión ni juicio, solo reconocimiento, como si supiera exactamente lo que era perderlo todo. Se quitó el abrigo, uno largo de lana negra que probablemente costaba más que un año de su antiguo alquiler, y se lo ofreció. No voy a hacerte daño. Ella no lo cogió. ¿Por qué me ayudarías? Él se quedó callado un momento,
con la mirada fija en el anillo que ella apretaba entre las manos. Por el moretón en tu muñeca, por la forma en que te estremeciste, aunque yo no me había movido, porque sé cómo se ve cuando alguien ha sido abandonado. Dijo, y sé lo que se siente cuando no te queda nada que perder. Le colocó el abrigo sobre los hombros sin tocarla. Aún estaba caliente. Olía a sándalo y humo y algo que ella no podía identificar. Seguridad, tal vez, o peligro disfrazado de amabilidad. Me llamo Dominic Rossi. El nombre la golpeó como una ola fría. Todo el mundo en Chicago conocía ese nombre. Lo susurraban en las trastiendas y en los titulares de los periódicos. La familia Rossi, dinero antiguo, sangre aún más antigua. El tipo de poder que no provenía de las salas de juntas. Debería haber tenido miedo, pero el miedo requería una energía que ya no tenía. Hay un lugar no muy lejos de aquí, continuó él. Su voz nunca se elevó, nunca presionó. Cálida, segura. Tengo 3 hijos que necesitan a alguien, y tú necesitas un lugar a donde ir. Ella lo miró fijamente. No te estoy pidiendo nada, dijo él. Te estoy ofreciendo una puerta. Puedes atravesarla o puedes quedarte aquí y dejar que el frío termine lo que empezó. Sus dedos se aferraron al anillo. Pensó en Tyler, en el suelo del baño, en las 2 vidas que se le habían escapado antes de que tuvieran una oportunidad. Pensó en su madre, que había llevado ese anillo hasta el día de su muerte, que le había susurrado a la adolescente Vivian. Cuando no te queda nada, es cuando descubres quién eres realmente. Miró al hombre que tenía delante, un desconocido, un hombre peligroso, un hombre que, por razones que ella no entendía, se había detenido. Y, lentamente, con dolor, se puso de pie. No le cogió la mano, pero lo siguió. Si la historia de Vivian te ha llegado al corazón, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias de esperanza, supervivencia y segundas oportunidades a la vida. Estén atentos. El viaje acaba de empezar. El Escalade se deslizaba suavemente por las calles vacías y las faras proyectaban su luz a través de las ventanas como tenues y difusas rayas de luz. Vivian se sentó en silencio en el asiento trasero, todavía envuelta en el abrigo de Dominic, con el persistente aroma a sándalo y humo de cigarrillo flotando a su alrededor como un velo extrañamente protector. Delante, un hombre calvo con hombros anchos como una pared conducía sin decir palabra, mirándola de vez en cuando por el retrovisor con una mirada evaluadora, vigilante pero no hostil. Dominic se sentó a su lado, en silencio, mirando por la ventana, sin preguntar nada, sin presionar, como si su presencia fuera lo más normal del mundo. Unos 15 minutos más tarde, el coche se detuvo frente a un pequeño restaurante escondido en un callejón. Un viejo letrero de madera decía La Familia, con letras descoloridas escritas a mano. Y en el interior, una luz cálida y tenue se filtraba a través de los cristales empañados. Dominic abrió la puerta del coche. No le ofreció la mano. Simplemente se quedó de pie y esperó. Vivian bajó por su cuenta, con las piernas temblorosas sobre el pavimento mojado. La puerta del restaurante se abrió y un anciano italiano de cabello blanco, como la nieve y espalda encorvada, salió a recibirlos. Cuando vio a Dominic, se inclinó profundamente, casi doblándose sobre sí mismo. «Señor Rossi», dijo con voz temblorosa y llena de reverencia. «Es un honor darle la bienvenida». Dominic solo asintió levemente, puso una mano en la espalda del anciano en un gesto familiar y condujo a Vivian al interior. El restaurante estaba casi vacío. Solo había un hombre sentado en un rincón alejado, bebiendo de un vaso, con la mirada fija en ellos antes de bajar rápidamente la vista. Vivian reconoció esa mirada. No era curiosidad, era miedo. Era el tipo de respeto que se reserva a alguien con poder. Observó en silencio cómo el propietario apartaba la silla de Dominic. La forma en que bajaba la voz al hablar con el camarero, la forma en que todos los presentes en la sala intentaban evitar la mirada del hombre sentado frente a ella. Dominic Rossi no era solo un nombre, era una fuerza. Se sentaron uno frente al otro en el rincón más apartado del restaurante. Dominic pidió sopa de pollo, pan caliente y agua tibia sin preguntarle su opinión. Vivian no protestó. Ya no tenía fuerzas para protestar por nada. Mientras esperaban la comida, vio su propio reflejo en un viejo espejo colgado en la pared. La mujer que la miraba era un fantasma.
cabello enmarañado, mejillas hundidas, ojos azul grisáceos reducidos a dos cavidades vacías. El moretón en su muñeca resaltaba bajo la luz amarilla. Parecía algo que había sido desechado, porque así era. Llegó la sopa, el vapor se elevaba del plato y el olor familiar le revolvió el estómago. Levantó la cuchara, con la mano temblando tanto que casi la derrama. Comieron en silencio. Dominic no le preguntó de dónde venía. No le preguntó quién era. No le preguntó qué había pasado. Simplemente se sentó allí, bebiendo de vez en cuando un sorbo de café, con la mirada fija en la ventana, como si su mente estuviera en algún lugar lejano. Al cabo de un rato, habló con voz baja y cansada. Tengo 3 hijos. Mi mujer murió hace 3 años. Vivian levantó la vista, sorprendida. Dominic no la miró. Se quedó mirando su café como si hablara consigo mismo. Desde entonces, he intentado hacerlo todo. Ser padre, madre, protector. Pero no se me dan bien esas cosas. Los niños necesitan a alguien, no a alguien que sustituya a su madre. Solo a alguien que esté ahí. Se quedó en silencio y luego la miró por primera vez desde que se sentaron. ¿Y tú? Vivian bajó la mirada. Las palabras se le atascaron en la garganta. Sin embargo, había algo en sus ojos, en la forma en que preguntaba sin exigir, que la hizo pronunciar las palabras que creía haber enterrado para siempre. No puedo quedarme con ellos, dijo con voz ronca y quebrada. Yo perdí a 2 y por eso me echaron a la calle como si fuera un objeto roto. Dominic no mostró compasión, ni fingió un dolor artificial, como el que ella estaba acostumbrada a ver. Solo la miró y luego dijo con firmeza, no te echaron, tú escapaste. Vivian parpadeó. Nadie le había hablado así nunca. Él se inclinó hacia adelante. Necesito a alguien que me ayude a cuidar de los niños. Necesitas un lugar donde quedarte. Sin ataduras, sin condiciones. Puedes irte cuando quieras. Ella lo miró, con el corazón latiendo lentamente dentro de un pecho vacío. ¿Por qué?, preguntó por segunda vez esa noche. ¿Por qué me estás ayudando? Dominic se quedó en silencio durante un largo rato. Luego dijo en voz tan baja que ella casi no lo oyó. Porque sé lo que se siente estar en la oscuridad y no tener ninguna razón para seguir adelante. Vivian no respondió. Bajó la mirada hacia el plato de sopa, ahora medio frío. Luego levantó la cuchara y siguió comiendo, cucharada a cucharada, hasta que se acabó. Era la primera vez en muchos días que terminaba una comida. Y cuando dejó la cuchara, asintió con la cabeza. Solo un pequeño gesto, pero era todo lo que Dominic necesitaba. El coche dejó atrás el centro de la ciudad, deslizándose por calles cada vez más tranquilas y vacías, con las farolas cada vez más escasas hasta que solo quedó la oscuridad y las imponentes hileras de árboles a ambos lados de la carretera. Vivian miró por la ventana, viendo cómo el mundo se deslizaba como un sueño borroso. No sabía a dónde iba, ni siquiera estaba segura de si le importaba. Unos 20 minutos más tarde, el Escalade redujo la velocidad y se detuvo ante una enorme verja de hierro. 2 enormes pilares de piedra se alzaban en la noche, coronados por leones de bronce congelados en medio de un rugido en las sombras. Había cámaras de seguridad fijas en todos los ángulos. Luces infrarrojas parpadeaban en rojo como ojos que nunca dejaban de observar. Un hombre vestido de negro salió de una caseta de vigilancia. Inclinó la cabeza cuando reconoció el vehículo y se apresuró a abrir la puerta. Vivian sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Esta no era la casa de un hombre de negocios cualquiera. Era una fortaleza. El coche avanzó por un largo tramo de pavimento de piedra, con jardines cuidadosamente recortados a ambos lados, incluso en pleno invierno. Entonces apareció la mansión, de 3 pisos de altura, construida en estilo italiano clásico, con columnas de piedra blanca, balcones curvos, ventanas altas y estrechas, y una cálida luz amarilla que se derramaba desde el interior. Sin embargo, eso no servía para suavizar la fría y dominante presencia del edificio. Era hermoso, pero era la belleza del poder, no la belleza de la bienvenida. Dominic abrió la puerta y salió primero. Tienes que saber, dijo, con voz baja y clara en la noche tranquila, que aquí estarás a salvo. Nadie entra sin mi permiso. Vivian bajó los escalones y sus pies tocaron la fría piedra. Miró hacia la casa y luego a los hombres de negro, apostados por todo el terreno.
cuyos ojos la recorrieron antes de apartarse como si ella fuera un detalle sin importancia. Comprendió que ese era el mundo de Dominic Rossi, un mundo que ella nunca había conocido y al que quizá nunca debería haber entrado. Pero ahora estaba allí y no tenía a dónde ir. La puerta principal se abrió antes de que llegaran a los escalones. Allí estaba una mujer de mediana edad, corpulenta, con el pelo negro entremezclado con canas cuidadosamente recogido en la nuca, y el rostro severo, pero no desagradable. Llevaba ropa sencilla y limpia, y sus agudos ojos marrones recorrieron a Viven de arriba abajo. No la juzgaba, solo la evaluaba. «Esta es Rosa Martínez», dijo Dominic. «Ella se encarga de todo en esta casa». «Rosa, esta es Viven, se quedará con nosotros». Rosa asintió con la cabeza, y su mirada se detuvo un instante en el moratón de la muñeca de Vivian antes de apartarla. «Sígueme», dijo, con una voz más cálida de lo que sugería su apariencia. Vivian miró a Dominic. Él asintió levemente con la cabeza, luego se dio la vuelta y se dirigió hacia el pasillo opuesto, su alta figura disolviéndose en la sombra. Vivian siguió a Rosa a través de una amplia entrada, con el suelo de mármol helado bajo sus zapatos finos. El mobiliario era lujoso y costoso. Las paredes estaban cubiertas de pinturas al óleo. Las lámparas de cristal brillaban en lo alto. Sin embargo, faltaba algo. No había risas, ni olor a comida, ni señales de vida. La casa era hermosa como un museo y fría como una tumba. Subieron las escaleras y recorrieron un largo pasillo flanqueado por puertas cerradas que parecían guardar su silencio en el interior. Rosa se detuvo ante una habitación al final del pasillo, abrió la puerta y se hizo a un lado. «Tu habitación», dijo. «Hay una cerradura por dentro. Nadie puede entrar si tú no quieres». Viven entró y se le cortó la respiración. La habitación no era grande, pero era cálida. Una cama doble vestida con sábanas blancas impecables, un edredón grueso, almohadas suaves, cortinas de color crema, una mesita junto a la ventana, una lámpara de noche que proyectaba un suave resplandor dorado. Otra puerta daba a un cuarto de baño privado. Era la habitación más bonita que había visto en su vida, y estaba destinada a ella. Se quedó allí, sin saber qué hacer, sin saber qué decir. Oyó pasos detrás de ella. Se giró. Dominic estaba en la puerta, con el rostro aún impenetrable, pero con la mirada ligeramente suavizada. «Descansa esta noche», dijo. «Mañana conocerás a los niños». Luego se dio la vuelta, y sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Rosa la miró una vez más y cerró la puerta en silencio. Viven se quedó sola en la quietud de la habitación. Se acercó a la cama, temblando, y acarició la sábana con los dedos. Suave, limpia, real. Tocó las almohadas, la manta, como si temiera que desaparecieran. Luego entró en el cuarto de baño. La luz se encendió, dolorosamente brillante, y se vio a sí misma en el espejo, un esqueleto andante. El pelo enmarañado como un nido de pájaros, la cara cenicienta, los labios agrietados, los ojos hundidos y sin vida. El moratón en la muñeca parecía una maldición que no se podía borrar. En eso la había convertido Tyler. Eso era lo que quedaba después de 4 años de infierno. Y por primera vez en días, Vivian lloró, no con sollozos, solo con lágrimas que caían en silencio, sin cesar, como una presa que se rompe después de demasiado tiempo bajo tensión. Lloró por los 2 hijos que nunca nacerían. Lloró por la madre que había perdido. Lloró por la joven que una vez creyó en el amor y fue aplastada por esa creencia. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Luego se duchó. El agua caliente corría sobre ella, lavando el polvo del camino, lavando el sudor frío, lavando un pedazo del oscuro recuerdo. Se quedó debajo del chorro hasta que su piel se sonrojó y el vapor empañó la habitación. Cuando salió, encontró ropa de dormir limpia sobre la cama. Rosa la había dejado allí. Se la puso y el suave algodón le acarició la piel como un abrazo. Luego se metió en la cama, se subió la manta hasta el pecho y apretó el anillo de plata de su madre en el puño. Por primera vez en mucho tiempo, se acostó en una cama de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura, y en la cálida oscuridad de la habitación desconocida, Vivian Cole se quedó dormida. La luz del sol se coló por las cortinas y dibujó una cálida franja dorada sobre el rostro de Vivian.
Se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo fuerte y rápido, sentándose erguida en pánico, con los ojos recorriendo la habitación desconocida mientras su mente tardaba unos segundos en ponerse al día. Sábanas blancas, una manta suave, cortinas color crema. No era el oscuro apartamento de Pensilvania, no era Tyler. Estaba en la casa de Dominic Rossi. Seguía a salvo. Su respiración se estabilizó lentamente. Bajó la mirada hacia su mano. El anillo de plata de su madre seguía descansando cuidadosamente en su palma, apretado con tanta fuerza que le había dejado una marca roja en la piel. Había dormido toda la noche sin pesadillas, algo tan raro que casi había olvidado que podía suceder. Se levantó, se lavó la cara y se peinó con el peine que Rosa había dejado sobre la mesa. En el espejo todavía tenía un aspecto horrible, pero no tan malo como la noche anterior. Al menos sus ojos ya no estaban inyectados en sangre. Al menos había conseguido una noche de descanso de verdad. Abrió la puerta y salió al silencioso pasillo. A la luz del día, la casa no era menos imponente, pero la luz natural suavizaba su frialdad. Siguió el olor de la comida bajando las escaleras, atravesando el enorme salón, y encontró la cocina. Rosa estaba de pie junto a la cocina, dando vueltas a los huevos en una sartén. Al oír los pasos, se volvió y saludó con la cabeza. ¿Has dormido bien?, preguntó, con la voz aún baja, pero ya no tan distante como la noche anterior. Vivian asintió. Mejor que en mucho tiempo. Rosa le puso delante un plato con huevos y tostadas, y le sirvió un vaso de zumo de naranja. Come, necesitarás fuerzas. Vivian se sentó y empezó a comer. La comida estaba tan buena que casi le hizo llorar. No recordaba la última vez que le habían dado un desayuno como Dios manda. Mientras Vivian comía, Rosa se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados sobre el pecho. Debería hablarte de los niños antes de que los conozcas, dijo. Vivian levantó la vista y la escuchó. Marco es el mayor, tiene 9 años. Es difícil acercarse a él. Es frío. No confía en nadie desde que murió su madre. Ha echado a 4 niñeras en los últimos 2 años. Rosa hizo una pausa y exhaló un suspiro de cansancio. Isabela, a la que todos llaman Bella, tiene 6 años, es sensible, llora con facilidad y suele tener pesadillas. No habla mucho, pero lo observa todo. Y Leo, de 4 años. Es el más dulce, abierto, siempre sonriente, pero también es el que menos recuerda a su madre, porque era demasiado pequeño cuando ocurrió. Vivian tragó un bocado de tostada y se le hizo un nudo en la garganta sin previo aviso. Ocurrió. ¿Me lo puedes contar?, preguntó en voz baja sobre su madre. Rosa se quedó en silencio durante un largo rato, con la mirada perdida hacia la ventana. Lucía era la mejor persona que he conocido. Hermosa, amable. Amaba a esos niños más que a nada en el mundo. Murió hace 3 años. El tiroteo. Apuntaban al señor Dominic, pero fue ella quien recibió el disparo. Justo delante de los niños. Vivian sintió un nudo en el estómago. Ahora lo entendía. Entendía por qué la casa parecía tan fría. Por qué Dominic tenía la mirada de un hombre que lo había perdido todo. Por qué los niños necesitaban a alguien, pero no se atrevían a confiar en nadie. Antes de que pudiera hablar, el sonido de unos pasos resonó en el pasillo. Pum, pum, pum. Y entonces un niño pequeño irrumpió en la cocina como un pequeño torbellino. Tenía rizos castaños que le salían en todas direcciones. Ojos grandes y redondos del color del azúcar moreno brillante. Mejillas llenas y sonrosadas. Llevaba un pijama estampado con superhéroes y calcetines de dinosaurios en los pies. Se detuvo en seco cuando vio a Vivian. Sus ojos se agrandaron aún más y su boca se abrió. ¿Quién eres?, preguntó con voz pequeña y curiosa. ¿Eres una princesa? Pareces triste, como las princesas de las películas. Vivian parpadeó, sorprendida, y luego, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Era una sonrisa pequeña y débil, pero era real. No, solo soy Vivian. El niño ladeó la cabeza. Vivi, ¿puedo llamarte Vivi? Ella asintió. Por supuesto. El niño sonrió ampliamente, mostrando el hueco donde recientemente se le había caído un diente delantero. Soy Leo, tengo 4 años. ¿Te gustan los superhéroes? A mí me gustan los superhéroes. Mi papá también es un superhéroe, pero no lleva capa. Rosa deslizó suavemente un plato de pasteles hacia él. Siéntate y come, Leo. No molestes a la señorita Vivian.
Leo se subió a la silla junto a Vivian, balanceando las piernas porque no llegaban al suelo. La miró con una expresión que no mostraba ninguna cautela, clara como el cielo después de la lluvia. Otra pequeña figura apareció en la puerta de la cocina. Una niña con largo cabello negro y grandes ojos marrones, tímida y medio escondida detrás del marco, observando a Vivian a través del estrecho hueco. «Bella», llamó Rosa en voz baja. «Entra y saluda a la señorita Vivian». «Cariño», la niña no respondió. Solo se quedó allí mirando, como un pequeño ciervo que decide si un extraño es peligroso. Vivian no la presionó, solo le ofreció una sonrisa amable y luego volvió a su plato. Ella entendía ese sentimiento, el miedo a las personas nuevas. Y entonces otra voz cortó el aire, fría y aguda. «¿Quién eres?» Vivian levantó la vista. Un niño estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos entrecerrados con recelo. Era más alto que los otros dos. Tenía el pelo negro como Dominic y el rostro ya anguloso, aunque solo tenía 9 años. Su mirada recorrió a Vivian como si estuviera evaluando a un enemigo. «¿Otra niñera nueva?», preguntó con tono sarcástico. «¿Cuánto tiempo durarás? ¿Un mes? ¿2 semanas?» Vivian dejó el tenedor y lo miró directamente a los ojos, sin retroceder, sin miedo. «No he venido aquí para sustituir a nadie». Marco se quedó quieto un segundo y luego soltó una risa desdeñosa. «Bien, porque nadie puede sustituirla». Se dio la vuelta y se alejó, con sus pasos resonando con fuerza en el suelo de piedra. Leo vio marcharse a su hermano y luego miró a Vivian, con preocupación en el rostro. A Marco no le gusta a nadie, está muy triste. Vivian miró al niño más pequeño y sintió que se le encogía el corazón. Lo entendía. Entendía la ira, el dolor que se escondía bajo esa dura coraza. Ella también había sido así alguna vez. Unos pasos pesados resonaron detrás de ella. Se volvió. Dominic estaba de pie en la puerta de la cocina, apoyado con un hombro en el marco, observando la escena. Sus ojos se detuvieron en Vivian por un momento. Luego asintió ligeramente con la cabeza, solo un gesto. Pero ella lo entendió. Era un ánimo. Era él diciéndole que lo había hecho bien. Y de alguna manera, eso significaba más que cualquier cumplido que le hubieran hecho jamás. Pasó una semana. Vivian poco a poco encontró un ritmo dentro de aquella mansión desconocida. Cada mañana se despertaba antes del amanecer y bajaba a la cocina para ayudar a Rosa a preparar el desayuno. Aprendió a calentar la leche de Leo a la temperatura exacta, a cortar el pan en forma de estrella porque Bella solo comía pan con esa forma, y a poner los huevos de Marco en un plato aparte porque no le gustaba que sus alimentos se tocaran entre sí. Eran pequeñas cosas, pero ella las recordaba todas. Después del desayuno, llevaba a los niños al colegio. Vin conducía y ella se sentaba atrás con los tres. Leo siempre se sentaba a su lado, agarrándole la manga de la camisa como si temiera que ella desapareciera. Hablaba sin parar de superhéroes, de dinosaurios, de la tortuga que había visto en un libro, de todo lo que se le pasaba por su pequeña mente. Vivian escuchaba cada palabra, no porque tuviera que hacerlo, sino porque esa voz joven e inocente era el sonido más hermoso que había oído en años. Por la tarde, los recogía, los llevaba a casa y les ayudaba con los deberes. Leo aún era demasiado pequeño para tener deberes de verdad, así que se sentaba a su lado, garabateando en un papel y diciendo que era un superhéroe volando por el cielo. Bella hacía sus deberes en silencio, mirando de vez en cuando a Vivian a través de la cortina de su largo cabello negro. La niña no le hablaba, pero tampoco se escondía detrás de las puertas. A veces, Bella dejaba un dibujo sobre la mesa cerca de Vivian y se escapaba antes de que Vivian pudiera darle las gracias. Dibujos sencillos, flores, mariposas, una casa. Vivian los guardaba todos, apilándolos cuidadosamente en un cajón del escritorio como si fueran pequeños tesoros. Marco, por su parte, ignoraba por completo su existencia. Se levantaba temprano por su cuenta, preparaba sus cosas y hacía los deberes solo. Cuando Vivian le llevaba la comida, no la miraba. Cuando ella le preguntaba si necesitaba ayuda, él respondía que no con voz fría y cerraba la puerta de su habitación. Vivian no insistía. Cada noche, simplemente dejaba su comida fuera de la puerta, doblaba en silencio su ropa limpia y la colocaba sobre su cama mientras él estaba en la escuela. Comprobaba en silencio si había comido,
si había dormido, si estaba enfermo. No esperaba gratitud, no la necesitaba. Solo necesitaba saber que el niño de 9 años que llevaba un dolor demasiado grande para su cuerpo estaba bien. Entonces, una noche, oyó llorar. Vivian se despertó sobresaltada, con el corazón acelerado. Era un llanto pequeño, ahogado, como si alguien intentara reprimirlo. Se quitó la manta y corrió al pasillo. El sonido provenía de la habitación de Bella. Empujó la puerta y la tenue luz de la lamparita nocturna iluminó el rostro de la niña, mojado por las lágrimas. Bella estaba sentada en la cama, con los brazos alrededor de una almohada y el cuerpo temblando. «Mamá», susurró la niña, «mamá, no te vayas». A Vivian se le encogió el corazón. Se acercó, pero no la tocó. Conocía ese sentimiento, el miedo a que te toquen cuando estás vulnerable y destrozada. Se sentó junto a la cama, manteniendo la distancia suficiente para que Bella supiera que estaba allí, pero no tan cerca como para que se sintiera amenazada. Y empezó a cantar, una nana que su madre solía cantarle todas las noches antes de morir. Vivian no recordaba toda la letra, pero la melodía seguía ahí, grabada profundamente en su memoria. Su voz era débil y áspera, y nada bonita, pero cantó de todos modos, línea a línea, palabra a palabra. Bella dejó de temblar poco a poco. Las lágrimas seguían cayendo, pero dejó de llorar. La niña miró a Vivian con los ojos enrojecidos, agotada, confundida. Entonces una pequeña mano se extendió, tocó la mano de Vivian y la agarró con fuerza. Vivian dejó de cantar. Bajó la mirada hacia la diminuta mano que agarraba la suya, con los dedos suaves y cálidos. No se movió, no habló. Simplemente se quedó allí sentada y dejó que Bella la abrazara hasta que la respiración de la niña se estabilizó y sus ojos finalmente se cerraron. Bella se quedó dormida, pero su mano no la soltó. Vivian se quedó allí toda la noche, con la espalda apoyada en el lateral de la cama, con la mirada fija en la oscuridad más allá de la ventana. No durmió, pero no estaba cansada. Por primera vez en su vida, se sintió necesaria. A la mañana siguiente, mientras Vivian preparaba el desayuno, una pequeña figura apareció a su lado. Bella, la niña, estaba allí de pie, jugueteando con el dobladillo de su falda, con la mirada fija en el suelo. Luego levantó la vista, con una voz tan débil como un susurro. «¿Te quedarás?» Vivian se arrodilló hasta quedar a la altura del rostro de la niña. La miró a esos ojos marrones, expectantes, temerosos y esperanzados a la vez, y respondió con voz suave pero segura. «Mientras tú quieras que me quede». Bella la observó durante un largo momento. Luego sonrió. Era la primera sonrisa que Vivian veía en ese rostro. Pequeña y frágil, pero real, y significaba más que nada. Una noche, después de acostar a los niños, Vivian bajó a la cocina a por un vaso de agua. La casa yacía inmóvil en la oscuridad, con solo un destello de luz que brillaba desde el extremo más alejado del pasillo de la planta baja, el despacho de Dominic. No tenía intención de entrometerse. Solo pasaba por allí, pero la puerta estaba ligeramente entreabierta y las tensas voces que salían de allí hicieron que se detuviera. Dominic estaba sentado detrás de su escritorio, con el rostro frío como una piedra. Vin estaba de pie cerca de él con los brazos cruzados, y había otros 3 hombres que ella nunca había visto antes, todos vestidos con trajes negros y con miradas tan afiladas como cuchillos. Hablaban en italiano, rápido y con dureza. Vivian no entendía mucho, pero oyó un nombre que se repetía una y otra vez. Moretti y otra palabra, minaccia, amenaza. La voz de Dominic los interrumpió, fría como el hielo y cargada de autoridad. Dijo algo que silenció la habitación de inmediato. Luego su mirada se dirigió hacia la puerta y se detuvo en Vivian. Ella se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. Dominic no estaba enfadado, solo la miró por un breve instante y luego hizo un pequeño gesto con la cabeza hacia el pasillo. «Vayan». Vivian se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos eran más rápidos de lo habitual. Al final, no fue a por agua. Se dirigió directamente a su habitación, cerró la puerta, se sentó en la cama e intentó controlar su respiración entrecortada. Sabía que Dominic Rossi no era un hombre corriente. Lo había sabido desde la primera noche, por la forma en que la gente le inclinaba la cabeza, por los hombres armados apostados por todas partes.
pero se había obligado a no pensar en ello hasta ahora. A la mañana siguiente, después de que los niños se fueran al colegio, Vivian encontró a Rosa en la cocina. Rosa estaba secando los platos de espaldas. «Quiero preguntarte algo», dijo Vivian, con voz tranquila pero firme. Rosa no se dio la vuelta. «¿Sobre el señor Dominic?» Vivian asintió con la cabeza, aunque Rosa no podía verla. «¿Sobre esta familia? La familia Rossi? ¿Quiénes son en realidad?» Rosa dejó el plato y exhaló un suspiro de cansancio. Luego se dio la vuelta y miró directamente a los ojos marrones de Vivian. Sin evasivas, sin esconderse. «El señor Dominic es un hombre poderoso», dijo lentamente. «No todo lo que hace es legal, pero protege a su familia a cualquier precio. Eso es todo lo que necesitas saber». Vivian tragó saliva. «¿Quieres decir que es de la mafia?» Rosa no lo negó, solo miró a Vivian con ojos tranquilos. «La familia Rossi ha controlado Chicago durante 3 generaciones. El señor Dominic no eligió esta vida, pero nació en ella y hace lo que debe hacerse para proteger a las personas que ama». El suelo pareció inclinarse bajo los pies de Vivian. La mafia. Estaba viviendo en la casa de un jefe mafioso. Estaba cuidando a los hijos de un hombre que podría haber matado, que podría ser perseguido por enemigos, que podría meterla en peligro simplemente por mantenerla allí. Su primer instinto fue huir, recoger sus pocas pertenencias, salir por la puerta y no mirar atrás. Ya había escapado una vez. Podía volver a hacerlo. Pero entonces miró por la ventana. Leo estaba jugando en el jardín, persiguiendo una mariposa, con su risa alegre y clara. Bella estaba sentada en un banco de piedra con la cabeza inclinada sobre su dibujo, el pelo negro cayéndole como una cortina sobre su rostro. Y Marco estaba solo debajo de un árbol leyendo, con los hombros encorvados como si llevara todo el mundo a sus espaldas. 3 niños sin madre, asustados, destrozados como ella. No habían elegido esta vida, pensó, del mismo modo que ella nunca había elegido la suya. Bajó la mirada hacia su mano, hacia la tenue cicatriz de su muñeca. El anillo de plata de su madre reflejaba la luz del sol con un suave brillo. ¿Qué solía decir su madre? Cuando no te queda nada, es cuando descubres quién eres realmente. No le quedaba nada, pero podía ser algo para estos niños. Se volvió hacia Rosa. «Me quedaré». Rosa la observó durante un largo momento y luego asintió con la cabeza, levantando ligeramente la comisura de los labios. «Por los niños», pensó Vivian. «Por los niños, no por Dominic, ni por esta lujosa casa, ni por la falsa promesa de seguridad, sino por 3 niños destrozados que necesitaban a alguien que se quedara. Y esta vez, ella sería esa persona». Pasaron 2 semanas. Marcos seguía siendo un muro. El niño de 9 años trataba a Vivian como si fuera un fantasma, mirándola sin verla, pasando a su lado sin siquiera mirarla. Los platos de comida que dejaba fuera de su puerta siempre se comían, pero él nunca daba las gracias. La ropa que doblaba cuidadosamente sobre su cama se ponía, pero él nunca reconocía que ella lo había hecho. Vivian no insistía. No intentaba entablar conversación, no intentaba hacerse amiga de él, no intentaba romper el caparazón que él había construido. Simplemente hacía su trabajo en silencio, preparando comidas, limpiando habitaciones, revisando los deberes, asegurándose de que estuviera a salvo desde la distancia. Ella entendía a Marco mejor que nadie. Entendía esa ira, ese dolor, la forma en que un niño construye un muro alrededor de su corazón para que nadie pueda volver a herirlo. Ella había sido esa niña. Después de la muerte de su madre, había cerrado la puerta de su propio corazón durante años. Una tarde, después de que Leo se hubiera quedado dormido para su siesta y Bella estuviera dibujando en su habitación, Vivian salió al jardín a respirar aire fresco y vio a Marco. Estaba sentado solo en un banco de piedra bajo un gran arce, con la espalda encorvada y la cabeza gacha. En la mano tenía un teléfono, cuya pantalla brillaba a la sombra. Vivian se detuvo. Se acercó lo suficiente para ver lo que estaba mirando. Una fotografía. La mujer de la foto tenía el pelo largo y negro y una sonrisa radiante, y sostenía a un niño pequeño en sus brazos. Lucía y Marco. Cuando era pequeño miraba fijamente a su madre. Vivian sintió que se le encogía el corazón. No se acercó más. Sabía que si lo hacía, él se levantaría y se marcharía de inmediato.
En lugar de eso, se sentó en silencio en otro banco de piedra a unos metros de distancia, girando la cara en la otra dirección, como si solo hubiera salido por casualidad a mirar los árboles. No dijo nada. No lo miró. Simplemente se quedó allí sentada. Pasaron los minutos. Una ligera brisa movía las hojas, produciendo un suave susurro sobre sus cabezas. El sol de la tarde se suavizó, proyectando largas sombras sobre el césped verde. Vivian pensó que él se marcharía. Siempre se marchaba, pero no lo hizo. Entonces, una vocecita rompió el silencio. Mi madre solía sentarse ahí. Vivian volvió la cabeza. Marco no la miraba. Mantenía la vista fija en el teléfono, con el dedo rozando la foto. Justo ahí donde estás sentada, continuó, con voz baja y lejana. Todas las tardes venía aquí a leer. Decía que era el rincón más tranquilo de la casa. Vivian no se movió. Temía que, si se movía, el momento estallara como una burbuja de jabón. ¿Quieres que me vaya?, preguntó en voz baja. Marco permaneció en silencio durante un largo rato. Luego negó con la cabeza. De nuevo, silencio. El viento se levantó, trayendo el aroma de las flores desde algún lugar más profundo del jardín. Mi madre solía cantarnos todas las noches, dijo Marco, y de repente se le quebró la voz. Una nana en italiano. Mi abuela se la enseñó. Ella nos la enseñó a nosotros. Se detuvo y tragó saliva. Ahora todo está tan tranquilo, ya nadie canta. Vivian sintió que le ardían los ojos. Miró al niño de 9 años que intentaba contener un dolor demasiado grande para su edad y se vio a sí misma en él. No puedo sustituir a tu madre, dijo con delicadeza. No lo intentaré, dijo Marco, levantando la vista y mirándola a los ojos por primera vez. No con la mirada fría que ella esperaba, sino con la mirada de un niño que espera ser abandonado. Pero puedo sentarme aquí contigo si quieres, continuó ella. Marco no respondió. Volvió a mirar el teléfono, con el dedo aún sobre la imagen de su madre, pero no se levantó, no se alejó, y Vivian tampoco. Se quedaron allí sentados, dos desconocidos con heridas que no habían cicatrizado, en el tranquilo jardín hasta que el sol se ocultó tras el horizonte, hasta que el cielo pasó de naranja a púrpura, y luego a azul intenso, hasta que Rosa los llamó para cenar. Esa noche, cuando Vivian pasó por la habitación de Marco, como siempre hacía para ver cómo estaba, notó algo diferente. La puerta no estaba bien cerrada, estaba entreabierta, solo un pequeño hueco. Una cálida luz amarilla se filtraba desde el interior. Era la primera vez. Se quedó allí un momento, con el corazón latiendo lento y constante. Luego se dio la vuelta. Rosa la esperaba al final del pasillo, y algo brillaba en sus ojos. Ese chico no ha hablado de su madre con nadie, dijo en voz baja. Durante 3 años, ni una palabra. Vivian la miró, sin saber qué decir. «Hiciste algo», dijo Rosa, con una voz más cálida de lo habitual. «No sé qué, pero lo hiciste». Vivian miró hacia la puerta entreabierta al final del pasillo. Era una pequeña abertura, pero era un comienzo, y a veces un comienzo es todo lo que se necesita. Una noche, ya tarde, Vivian no podía dormir. Estaba tumbada en la cama, mirando al techo, mientras viejos recuerdos volvían como olas que nunca piden permiso. El rostro de Tyler, sus gritos, una puerta que se cerraba de golpe, sangre en el suelo del baño. Se incorporó, con la espalda empapada en sudor frío. Necesitaba salir de esa habitación. Necesitaba aire. Bajó a la cocina descalza sobre el frío suelo de piedra. La casa estaba sumida en la oscuridad. Solo la luz de la luna se colaba por las ventanas y dibujaba franjas plateadas sobre el mármol. Pero cuando entró en la cocina, se dio cuenta de que no era la única que seguía despierta. Dominic estaba sentado a la mesa del comedor en la oscuridad, con un vaso de licor en la mano y una botella de whisky medio vacía delante de él. No había encendido la luz. Solo estaba allí sentado, mirando fijamente a la nada como una estatua solitaria. Vivian se quedó paralizada en la puerta, sin saber si avanzar o retroceder. Entonces, él habló con voz baja y cansada. «Tú tampoco puedes dormir». Vivian parpadeó. No era una pregunta destinada a ahuyentarla. Era una invitación a quedarse. Entró, se sirvió un vaso de agua y se sentó en la silla frente a él. Ni demasiado cerca, ni demasiado lejos.
el espacio suficiente para que ambos mantuvieran lo que era suyo. Se sentaron en silencio, sin incomodidad, sin tensión, solo dos personas que llevaban heridas demasiado pesadas para dormir, compartiendo la oscuridad juntos. Él fue el primero en romper el silencio. Lucía, dijo, con una voz que parecía desgastada por la arena. Mi mujer murió por mi culpa. Vivian no dijo nada, solo escuchó. Ese día era el 6º cumpleaños de Marco. Ella conducía hacia el restaurante para reunirse conmigo con los niños en el coche. Hizo una pausa y apretó los dedos alrededor del vaso. Me tenían en el punto de mira. La familia Moretti querían matarme para quedarse con el territorio, pero dispararon al coche equivocado. Vivian sintió que la sangre de su cuerpo se enfriaba. Salí corriendo a la calle cuando oí los disparos. Ella estaba allí, en la acera, cubierta de sangre. Los niños seguían en el coche, gritando y llorando. Marco lo vio todo. La voz de Dominic se quebró al final de la frase. La abracé hasta que llegó la ambulancia, pero ya era demasiado tarde. Murió en mis brazos delante de mi hijo. Vivian sintió que le picaban los ojos. Quería decir algo, pero no había palabras lo suficientemente grandes. Y frases como «lo siento» o «lo entiendo» le parecían demasiado baratas, demasiado insignificantes ante ese tipo de dolor. Así que se quedó callada. Dominic dio un sorbo. «Maté a los hombres que lo hicieron», dijo con voz fría como el hielo. A cada uno de ellos, lenta y dolorosamente. La miró con los ojos vacíos, pero eso no la trajo de vuelta. No borró lo que los niños llevan en sus ojos. No me permitió dormir bien ni una sola noche. El silencio se prolongó de nuevo. Entonces Dominic preguntó, con voz más suave, «¿Y tú?» Vivian bajó la mirada hacia el vaso de agua que tenía en las manos. Pensó que no respondería. Pensó que pondría una excusa y volvería a su habitación. Pero algo en esa noche, en esa oscuridad, en la forma en que él se había abierto a ella, la hizo querer hablar. «Mi marido», comenzó. Su voz era tan débil que casi parecía un susurro. Al principio no me pegaba. Al principio solo eran palabras. Giró el anillo que llevaba en el dedo. Luego fueron bofetadas. Luego puñetazos. Entonces cada noche se convirtió en un infierno. Dominic no se movió, no la interrumpió, solo escuchaba. «Estuve embarazada 2 veces». Vivian continuó, con la voz temblorosa. «La primera vez perdí al bebé después de que él me empujara por las escaleras. La segunda vez se detuvo y tragó saliva. Estaba en el suelo del baño, con sangre por todas partes. Él estaba en la habitación de al lado viendo la televisión. Dijo que yo no valía el dinero de un hospital». Ella soltó una risa amarga y hueca. «Después de eso me echó porque no podía darle un hijo, como si fuera culpa mía, como si fuera un objeto roto». Levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos, pero sin llorar. «Me quitó todo, el dinero, los amigos, la familia, la confianza, hasta que creí que realmente no tenía ningún valor». Dominic dejó su vaso sobre la mesa. La miró y sus ojos ya no estaban vacíos. Había algo en ellos. Comprensión, respeto y quizá algo más. «Eres más fuerte de lo que crees, Vivian». Ella se sobresaltó al oír su nombre. Era la primera vez que él la llamaba así. «No la mujer, no tú. Tú sobreviviste», dijo él. «Te fuiste. Sigues aquí. Eso no es debilidad. Eso es fuerza». Sus ojos se encontraron en la oscuridad. Dos extraños con heridas diferentes. Y sin embargo, de alguna manera se entendían sin muchas palabras, sin explicaciones, solo con la certeza de que alguien los había visto de verdad, y no había apartado la mirada. Esa noche, cuando Vivian regresó a su habitación, no tuvo pesadillas. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió un poco más ligera, como si hablar hubiera aliviado una pequeña parte del peso que llevaba sobre los hombros. Y cuando cerró los ojos, la última imagen en su mente no fue Tyler. Eran los ojos marrones oscuros de Dominic, mirándola en la oscuridad y diciéndole que era fuerte. Pasó un mes. Todo comenzó a cambiar de forma sutil, del tipo que se podría pasar por alto si no se prestaba atención. Pero Vivian lo notó poco a poco. Leo ya no la llamaba señorita Vivian. El niño de 4 años, con sus rizos rebeldes y su sonrisa con huecos entre los dientes, había pasado a llamarla Bibi. Y cada noche, antes de acostarse,
Le tiraba de la mano con sus grandes ojos redondos suplicantes. «Vivi, léeme, quiero un cuento de superhéroes». Y Vivian se sentaba junto a su cama y le leía historias de héroes que salvaban el mundo. Mientras Leo se acurrucaba bajo las mantas, con los ojos brillantes hasta que el sueño finalmente lo vencía. Bella también cambió. Ya no se escondía detrás de las puertas para mirar. Ahora se sentaba junto a Vivian en la sala de estar y dibujaba en silencio mientras Vivian leía un libro. Y los dibujos de Bella comenzaron a incluir a una persona más. Una mujer de cabello castaño de pie cerca de la gran casa, junto a 3 niños. Vivian encontraba esos dibujos en su mesa cada mañana. Bella nunca dijo quién era, pero Vivian lo sabía. Y Marco, él seguía callado, seguía manteniendo la distancia. Pero algo había cambiado desde aquella tarde en el jardín. Ya no la ignoraba por completo. A veces le preguntaba por los deberes. Preguntas breves y sin emoción, pero eran preguntas. Y eso era un progreso. Vivian respondía a cada una con paciencia, sin mostrar demasiado entusiasmo, sin darle demasiada importancia. Sabía que Marco se retraería si se esforzaba demasiado. Entonces, una noche, Rosa sugirió algo inesperado. «¿Por qué no cocinamos pasta juntos?», dijo, mirando a su alrededor, a la sala de estar donde estaba sentada toda la familia, como solíamos hacer. Nadie habló durante unos segundos. Vivian miró a Dominic inquieta. Sabía lo que significaba, como solíamos hacer. Significaba cuando Lucía aún estaba viva, pero Dominic asintió lentamente. Leo vitoreó. «Cocinar. Quiero hacer pan de ajo». Bella levantó la cabeza del dibujo a medio terminar y sus ojos se iluminaron un poco. Marco no dijo nada, pero tampoco protestó. Se levantó y siguió a todos a la cocina y así cocinaron juntos por primera vez desde que Lucía había fallecido. Rosa los guiaba, pero dejaba que los niños hicieran la mayor parte del trabajo. A Leo le tocó la tarea de remover la salsa de tomate, y el resultado fue un niño manchado de rojo desde la nariz hasta la frente, con aspecto de pequeño guerrero que regresaba de la batalla. Bella decoró los platos con la concentración de una artista, colocando hojas de albahaca en forma de flores. Y Marco se quedó junto a la cocina, observando la olla de agua hirviendo, con el rostro serio, como si estuviera llevando a cabo la misión más importante de su vida. Vivian ayudó a Rosa con la ensalada, pero no podía apartar los ojos de los niños. Observó a Leo reírse cuando la salsa le salpicó la cara. Observó a Bella sonreír ante su propia creación y vio algo que le costaba creer. Marco sonrió por un momento, levantando las comisuras de los labios al ver a su hermano pequeño cubierto de salsa. Pero era una sonrisa, la primera que ella había visto en su rostro. La cena transcurrió entre risas y voces. Leo contó una historia sobre una tortuga imaginaria que estaba criando. Bella enseñó un nuevo dibujo. Incluso Marco añadió algunas palabras sobre el libro que estaba leyendo. Y Dominic, el hombre frío y poderoso, se sentó allí mirando a sus hijos con una rara dulzura en los ojos. Después de la cena, cuando los niños se durmieron, Vivian se quedó junto al fregadero lavando los platos. Oyó pasos. Entonces alguien se detuvo a su lado. Dominic cogió una toalla y empezó a secar los platos que ella acababa de lavar. Se quedaron de pie, hombro con hombro, en silencio, pero era un silencio cómodo. «Cálido», dijo él en voz baja sin mirarla, «por darles esto». Vivian no lo entendió. ¿Qué? Él se detuvo y miró por la ventana de la cocina, donde las luces del jardín parpadeaban en la noche. Las risas, la calidez, una familia. Se volvió para mirarla, con los ojos profundos. Había olvidado lo que se sentía. Pensaba que esta casa permanecería en silencio para siempre. Vivian sintió que una calidez se extendía por su pecho, no por el agua caliente, sino por otra cosa. Algo que creía muerto hacía mucho tiempo. «No he hecho nada», dijo en voz baja. «Te quedaste», respondió Dominic. Eso era todo lo que necesitábamos. Esa noche, cuando Vivian regresó a su habitación, se paró frente al espejo. La mujer que la miraba todavía era delgada. Todavía tenía la cicatriz en la muñeca. Todavía tenía heridas que no habían sanado. Pero algo era diferente. Sus ojos ya no estaban vacíos. Sus mejillas tenían más color y en sus labios había una pequeña sonrisa que no se había dado cuenta de que tenía. «Esto es en lo que podría convertirme»,
pensó, tocando la superficie del cristal con los dedos. Sí me lo permito. Las semanas siguientes transcurrieron con una suave calma. Vivian se adaptó a la vida con la familia Rossi como si siempre hubiera pertenecido a ella. Cada mañana se despertaba cuando el cielo aún estaba oscuro, bajaba a la cocina y preparaba la comida junto a Rosa. Las dos mujeres trabajaban codo con codo en un cómodo silencio, intercambiando a veces algunas palabras sobre el menú del día o los hábitos de los niños. Rosa ya no la miraba con una mirada inquisitiva, la miraba como se mira a alguien de la familia. Por las tardes, Vivian recogía a los niños del colegio. Leo siempre era el primero en correr hacia el coche, subirse a sus brazos y hablar sin parar de lo que había pasado en el colegio. Bella salía más despacio, con un dibujo recién hecho en la mano, y se lo ofrecía a Vivian con una sonrisa tímida. Marcos salía el último, la saludaba con un gesto de la cabeza y se subía al coche en silencio. No hablaba mucho, pero ya no era frío. Las tardes eran para los cuentos de hadas y las nanas. Vivian le leía a Leo hasta que el niño se quedaba profundamente dormido. Revisaba los deberes de Bella y elogiaba sus nuevos dibujos. Luego se detenía en la puerta de Marco para darle las buenas noches. Él no respondía, pero ella sabía que la había oído, y eso era suficiente. Dominic empezó a venir a casa a cenar más a menudo. Antes solía quedarse en la oficina hasta tarde, perdiéndose las comidas familiares. Pero ahora intentaba llegar a casa antes de las 7, sentarse a la mesa con los niños y preguntarles por su día. La cena se volvió más animada. Estaban las risas de Leo, Bella hablando de un nuevo amigo en la escuela, incluso Marco añadiendo algunas palabras sobre el libro que te estaba leyendo, y las conversaciones nocturnas entre Vivian y Dominic se convirtieron en una costumbre. Después de que los niños se durmieran, se reunían en la cocina, compartían una taza de té o una copa de licor y hablaban de todo y de nada, de los niños, del trabajo, de libros, de sueños perdidos. Ya no tocaban el doloroso pasado, pero el entendimiento permanecía como un hilo invisible que los unía. Una noche, mientras Vivian leía a Leo, el niño preguntó de repente si Vivi podía quedarse allí para siempre. Vivian se detuvo y miró a los grandes ojos redondos, esperando una respuesta, y se le encogió el corazón. Le preguntó por qué lo preguntaba. «Porque me gusta que Vivi esté aquí», dijo Leo con una tristeza que la sorprendió. «Todos los demás se van. No quiero que Vivi se vaya». Vivian se agachó, le besó la frente y le dijo que Vivi no se iba a ir a ningún sitio. Al día siguiente, Bella le dio un dibujo, el más grande que había hecho nunca, en una gran hoja de papel de dibujo cuidadosamente coloreada. Mostraba una gran casa con un jardín verde. Delante había 5 personas, un hombre alto de pelo negro, 3 niños con sonrisas radiantes y una mujer de pelo castaño de pie en medio, cogida de la mano de los niños. «Esta es nuestra familia», dijo Bella en voz baja. «Vivi está en ella». Vivian se apretó el dibujo contra el pecho, con los ojos llenos de lágrimas. Marcos seguía manteniendo la distancia, pero ya no era un muro. No la llamaba Vivi como hacía su hermano pequeño, pero le hablaba, le preguntaba por los deberes y a veces le contaba cosas sobre el libro que estaba leyendo. Y una vez, cuando Vivian se resfrió, le dejó en silencio una taza de té caliente delante de la puerta sin decir nada. Vivian empezó a olvidar el pasado. Las noches en las que la golpeaban se desvanecieron poco a poco. La cara de Tyler ya no la atormentaba cada noche. Empezó a tener esperanza, a esperar que tal vez por fin había encontrado el lugar al que pertenecía. Pero el pasado no la olvidó. Una tarde, mientras Vivian jugaba con los niños en el jardín, Rosa salió, con el rostro pálido. Llevaba un teléfono en la mano y miró a Vivian con preocupación. Vivian le preguntó qué pasaba y se levantó. Rosa no respondió. Solo le entregó el teléfono. Un mensaje de un número desconocido. Solo una línea. «Dile que la he encontrado». Vivian sintió que la sangre de su cuerpo se helaba. El teléfono casi se le resbaló de la mano. Sabía quién lo había enviado. No necesitaba mirar el número. No necesitaba confirmación. Tyler. La había encontrado. Y la pieza que creía haber ganado por fin se hizo añicos en un instante. Tan frágil como una burbuja de jabón. Una tarde en el parque, después de ese aterrador mensaje, Dominic aumentó la seguridad. Pero no quería que los niños estuvieran encerrados en casa como prisioneros.
Así que cuando Leo suplicó ir, Vivian accedió con la condición de que Vin los acompañara. Se dijo a sí misma que tal vez estaba imaginando cosas, que tal vez el mensaje solo había sido una amenaza, que Tyler estaba en Pensilvania, a cientos de kilómetros de distancia, y que no podía haberla encontrado tan rápido. Pero se equivocaba. Esa tarde, el parque yacía tranquilo bajo un pálido sol dorado. Leo corría por el césped, persiguiendo a las palomas mientras picoteaban en busca de comida, con su risa brillante y clara. Bella estaba sentada junto a un parterre, recogiendo con cuidado margaritas silvestres y arreglándolas en un pequeño ramo. Marco estaba sentado en un banco de piedra a la sombra, leyendo un libro grueso, levantando la vista de vez en cuando para vigilar a su hermano y a su hermana. Vin estaba de pie a unos metros de distancia, escudriñando el parque con la aguda atención de un halcón. Viven estaba sentada en el banco junto a Marco, observando a los niños jugar, tratando de relajar los hombros, tratando de respirar. Pero algo le parecía extraño, una sensación extraña. Como si alguien la estuviera observando, trató de ignorarlo. Quizás solo era su imaginación. Quizás estaba demasiado tensa después del mensaje del día anterior, pero la sensación no desaparecía. Se hacía más fuerte, como una mano invisible que le apretaba la nuca. Se dio la vuelta y se le paró el corazón. Tyler estaba a pocos metros, apoyado contra un árbol con las manos en los bolsillos y una sonrisa venenosa en los labios. No parecía diferente al día en que ella se marchó. El mismo cabello rubio cuidadosamente peinado, el mismo traje caro, los mismos ojos azules fríos como el hielo, la misma pesadilla hecha de carne y hueso. Sus piernas querían correr, pero su cuerpo no se movía. Se quedó paralizada como un ciervo atrapado en los faros de un camión, y todos los recuerdos que había intentado enterrar volvieron a ella como una ola gigante. Las noches de golpes, los insultos, la sangre en el suelo del baño, el sonido de la puerta cerrándose detrás de ella. Tyler caminó hacia ella, lento y seguro, como si fuera el dueño del mundo. «Hola, mi querida esposa», dijo con una voz tan dulce que le daba náuseas. «¿Me has echado de menos?» Viven no podía hablar. Tenía la garganta seca y amarga, y la lengua rígida. Lo único que podía hacer era quedarse allí temblando mientras la pesadilla de su vida se acercaba. Pero antes de que Tyler pudiera acercarse más, una gran figura se interpuso entre ellos. «Vin», dijo el hombre calvo, erguido como una fortaleza, con la mirada dura y fría mientras miraba directamente a Tyler. «Atrás», dijo con voz baja y peligrosa. Tyler soltó una breve risa, sin mostrarse en absoluto alterado. «Tranquilo, amigo mío. Solo quiero hablar con mi esposa». «Ella no es tu esposa», respondió Vin. Tyler ladeó la cabeza, mirando a Bevan por encima del hombro de Vin. «Oh, ¿eso es lo que les has dicho?» Sonrió, y el sonido de su sonrisa era frío. «Sigues siendo mi esposa, Vivien. El papeleo sigue ahí. Sigues perteneciéndome». Algo se encendió en el pecho de Viven, caliente y agudo. Ira, odio. Dio un paso adelante, colocándose junto a Vin, con la voz temblorosa, pero clara. «No te pertenezco. Nunca te he pertenecido». Tyler levantó una ceja, aparentemente tranquilo, pero algo peligroso brilló en sus ojos. Luego, su mirada se desvió más allá de ella, hacia el césped donde Leo estaba jugando, donde Bella estaba recogiendo flores, donde Marco estaba leyendo. «¡Qué niños tan monos!», dijo Tyler lentamente, cada palabra cortante como una navaja. Sería una pena que les pasara algo. Vivian sintió que la sangre le hervía. Quería abalanzarse sobre él, arañarle la cara, gritarle que no tocara a los niños. Pero Vin fue más rápido. Empujó a Tyler hacia atrás, con firmeza pero con control, sin llamar la atención. «Vete», gruñó Vin. «Ahora mismo, o haré que desaparezcas para siempre». Tyler levantó ambas manos y esbozó una leve sonrisa. De acuerdo, me voy». Pero antes de darse la vuelta, miró a Vivian por última vez. «Volveré a verte pronto, mi querida esposa». Luego se alejó sin prisa, como si solo hubiera salido a dar un paseo. Vivian se quedó allí, con las piernas temblando tanto que casi se derrumba. Vin llamó inmediatamente por teléfono y pidió que enviaran un coche de inmediato.
Guió a Vivian y a los niños fuera del parque, con pasos rápidos pero sin pánico. En el coche, Vivian se sentó en silencio, temblando incontrolablemente, con lágrimas resbalando por su rostro sin que se diera cuenta. Los niños la miraban con preocupación. Bella apretaba su ramo de flores silvestres, con los ojos enrojecidos. Marco miró a Vivian, con el rostro tenso pero sin rastro de frialdad. En sus ojos se veía una preocupación real. Entonces, una pequeña mano buscó la suya. Leo. El niño de 4 años la miró con los ojos muy abiertos, el labio inferior temblando. No llores, Vivi. Protegeremos a Vivi. Vivian lo miró, luego a Bella, que lloraba en silencio, y luego a Marco, que intentaba mostrarse fuerte, y comprendió algo. Ya no luchaba sola. Tenía gente a quien proteger y gente dispuesta a protegerla. Esa noche, Dominic llegó a casa temprano. Vin lo había llamado en cuanto salieron del parque y le había contado todo. Vivian oyó el coche detenerse en la puerta y los pasos rápidos sobre la piedra. El sonido grave de la voz de Dominic preguntando a Rosa dónde estaban los niños. No bajó a verlo. No podía. Estaba acurrucada en su cama, en su habitación. La manta le cubría hasta la barbilla y su cuerpo aún temblaba. Aunque habían pasado horas, la cara de Tyler aparecía ante sus ojos cada vez que cerraba los párpados y su voz resonaba en su cabeza como una maldición. Aún me perteneces. Volveremos a vernos pronto. Llamaron a la puerta, con suavidad, sin insistir. Viven no respondió, pero la puerta se abrió de todos modos. Dominic entró, su alta figura llenando el umbral. No encendió la luz. No le preguntó si estaba bien. Solo se acercó a la cama y se sentó, con la espalda apoyada en el marco, la mirada fija en la ventana por donde entraba la luz de la luna. El silencio se extendió entre ellos. No era incómodo, ni apremiante, solo presencia. Él estaba allí, esperaría. Entonces Vivian comenzó a hablar, no sabía por qué. Quizás la oscuridad lo hacía más fácil. Quizás lo había reprimido durante demasiado tiempo. Quizás confiaba en él. Tyler Brennan comenzó, con voz áspera y quebrada. Mi marido. 4 años. Dominic no se volvió hacia ella. No la interrumpió, solo escuchó, y ella le contó todo, sobre el primer día que se conocieron, cuando Tyler aún era un joven abogado encantador con una sonrisa perfecta. Sobre cómo poco a poco la aisló de sus amigos, de su familia, de todo el mundo. Sobre la primera vez que la golpeó solo porque llegó a casa 15 minutos tarde. Sobre las noches que siguieron, cuando los golpes se hicieron más frecuentes. Cuando los insultos se convirtieron en un estribillo diario. Inútil, fea, nadie más te quiere. Deberías estar agradecida de que aún te mantenga. Le contó sobre los 2 embarazos. La primera vez que perdió al bebé después de que Tyler la empujara por las escaleras en un ataque de ira. La segunda vez, cuando yacía en el suelo del baño. La sangre brotaba y brotaba mientras Tyler se sentaba en la habitación de al lado viendo la televisión, diciendo que ella no valía el dinero del hospital. Le contó sobre la última noche, cuando él le gritó en la cara que no valía nada, que no podía darle un hijo, y luego la echó de la casa como si fuera un objeto roto. Su voz se quebró, las lágrimas empaparon la almohada, pero siguió adelante porque, una vez que empezó, no podía parar. Necesitaba que alguien lo supiera. Necesitaba que alguien viera las heridas que había ocultado durante demasiado tiempo. Se incorporó y se subió la manga, dejando al descubierto la cicatriz de su muñeca. Era tenue, pero seguía ahí, como un recordatorio permanente. Esa noche me apretó tan fuerte que casi me rompe un hueso, susurró. El moratón nunca se curó del todo. Dominic se volvió hacia ella. A la luz de la luna, ella pudo ver su rostro, con la mandíbula apretada y los ojos oscuros como una noche sin luna. No era compasión, sino furia. La fría ira de un hombre acostumbrado a la violencia, conteniéndose para no estallar. No volverá a tocarte, dijo con voz grave, como un trueno lejano. Lo juro por mi vida. Viven negó con la cabeza, agotada. No lo entiendes. Es peligroso. ¿Tiene dinero? ¿Abogados? ¿Contactos? No parará. Nunca me dejará en paz. Dominic la miró con firmeza. Yo también tengo dinero. También tengo abogados. También tengo contactos. Se inclinó hacia ella, con voz gélida,
pero dura como el acero. Y yo no sigo las reglas. Viven lo miró, con el corazón latiendo lentamente en su pecho. Sabía quién era él. Sabía lo que hacía. Sabía que su mundo era peligroso y oscuro. Pero en ese momento, en una habitación llena de luz de luna, no tenía miedo. Por primera vez, sintió que alguien estaba de su lado. Alguien dispuesto a luchar por ella. Entonces él hizo algo que ella no esperaba. Extendió la mano y le tomó suavemente la mano. La mano con la cicatriz, la mano temblorosa, la mano que había soportado demasiado. La sostuvo como si fuera lo más preciado del mundo. «Aquí estás a salvo», dijo, y su voz se suavizó ligeramente. «Ahora soy yo quien te protege». Vivian lo miró a los ojos mientras él le sostenía la mano, cálida, firme, real. Y por primera vez desde que Tyler apareció, se permitió creer que tal vez todo saldría bien. En los días siguientes, Tyler no desapareció. Permaneció como un fantasma, siempre en algún lugar fuera de su alcance, pero lo suficientemente cerca como para que Vivian lo sintiera. Primero llegaron las flores. Un ramo de rosas de color rojo intenso apareció en la puerta de la mansión con una tarjeta sin firma. «Para mi querida esposa». El guardia de la puerta lo detuvo y avisó a Bean. El ramo fue tirado a la basura de inmediato, pero el mensaje ya había llegado a donde Tyler quería. Él sabía exactamente dónde estaba ella y quería que ella supiera que él lo sabía. Luego llegó el correo electrónico. Rosa lo encontró en la bandeja de entrada de la finca. La dirección utilizada para proveedores y llamadas de servicio, un remitente anónimo, una sola línea. «Puedes huir, pero no puedes esconderte». Vivian se sintió mal al leerlo, porque reconoció ese tono, la forma en que Tyler hablaba cuando quería agotarla. Lentamente, con paciencia, como un gato que juega con un ratón antes de matarlo. Pero lo peor llegó al tercer día. Apareció un sobre grueso en el buzón exterior junto a la puerta. Sin remitente, y dentro había fotografías. Vivian en el parque sentada junto a Marco. Vivian viendo a Leo correr y reír. Vivian hablando con Bella. El ángulo le indicó que el fotógrafo había estado cerca. Tan cerca que le heló la sangre. Tan cerca que ni siquiera lo había notado. Y en la última foto, alguien había marcado con un círculo las caras de los 3 niños con tinta roja. Vivian casi se desmaya cuando lo vio. Dominic reaccionó de inmediato. Se duplicó la seguridad. Más guardias en la puerta. Más cámaras en cada esquina. Más coches patrulla rodeando la propiedad. Y se prohibió a los niños salir de casa, a menos que al menos 2 personas los acompañaran. Se notificó a la escuela. No se permitía la entrada a extraños y la mansión se convirtió en una auténtica fortaleza. Los niños sentían que algo iba mal. Leo era demasiado pequeño para entenderlo, pero notaba la tensión en el ambiente y se aferraba a Vivian más que nunca. Bella se volvió callada, se asustaba con los ruidos fuertes y Marco lo observaba todo con ojos más viejos que sus oídos. Una tarde, mientras Vivian estaba sentada sola en la sala de estar, Marco entró y se quedó allí un momento, como sopesando si debía hablar o no. Luego preguntó, con voz débil pero directa, «Alguien está tratando de hacernos daño. ¿No es como lo que le pasó a mamá?» Vivian levantó la vista, con un dolor agudo en el pecho, y se encontró con la mirada de un niño de 9 años que había perdido a su madre por culpa de la violencia, que se había visto obligado a crecer demasiado rápido, que cargaba con un miedo que ningún niño debería tener que cargar. No quería mentirle, se merecía la verdad. Al menos una parte de ella. «Hay alguien de mi pasado», dijo lentamente. «Está intentando encontrarme. Pero tu padre no permitirá que te pase nada. Ni a ti, ni a tu hermano y hermana, ni a nadie». Marco la miró, y sus ojos ya no eran tan fríos como antes. Ahora había algo más viviendo allí. Preocupación, cariño y tal vez algo parecido al amor. «Nosotros tampoco dejaremos que te pase nada», dijo. Y luego hizo una pausa, como si estuviera atravesando una barrera invisible dentro de sí mismo. «Vivi». A Vivian se le llenaron los ojos de lágrimas. Por primera vez, Marco utilizó el nombre que Leo y Bella siempre habían utilizado. Por primera vez, admitió que ella formaba parte de esta familia. Ella no dijo nada. Solo asintió con la cabeza, luchando por contener la avalancha de emociones. Marco no dijo nada más.
Simplemente se sentó a su lado en silencio, como si su presencia fuera suficiente. Y para Vivian era más que suficiente. Esa noche, Dominic la llamó a su oficina. Había una gruesa pila de documentos sobre su escritorio. He pedido a mi gente que lo investigue, dijo, empujando la pila hacia ella. Tyler Brennan, abogado. Pero no solo eso, Vivian hojeó las páginas, informes policiales, historiales médicos, declaraciones de testigos, y su corazón comenzó a latir con más fuerza a medida que leía. Tiene antecedentes de haber maltratado a otras 2 mujeres antes que a ti, dijo Dominic. Ambas retiraron sus denuncias porque fueron amenazadas. También tiene deudas de juego y está siendo investigado por fraude financiero. Su bufete de abogados está al borde de la quiebra. Vivian lo miró. ¿Qué significa eso? Significa que está desesperado, respondió Dominic. Necesita dinero. Quizás cree que tú se lo puedes dar. O quiere vengarse porque lo dejaste. Sea lo que sea, no va a parar. Se levantó, se acercó, con expresión seria y decidida. Vamos a acabar con esto. Tienes 2 opciones. Lo hacemos a su manera o lo hacemos por la vía legal. ¿Qué prefieres? Vivian lo miró a esos ojos marrones oscuros, esperando su respuesta. Sabía lo que significaba su manera. Sabía que Dominic podía hacer desaparecer a Tyler para siempre. Pero también sabía lo que quería. Quería enfrentarse a su pasado. Y quería ganar con sus propias fuerzas. Vivian pensó toda la noche. Se tumbó en la cama mirando al techo, dejando que los recuerdos fluyeran como una marea. 4 años con Tyler, 4 años de miedo, 4 años de resistencia, 4 años de silencio. Recordó la primera vez que él la golpeó, la repentina bofetada que la tiró al suelo, y luego cómo él se arrodilló para disculparse, jurando que nunca volvería a hacerlo. Ella le había creído. Recordó los momentos que siguieron, cuando las disculpas desaparecieron y fueron reemplazadas por culpas. Tú me obligas a hacer esto. Es tu culpa. Siempre es tu culpa. Recordaba cómo aprendió a moverse con suavidad, a hablar en voz baja, a hacer todo lo posible para no provocarlo. Cómo se hizo más pequeña, cada vez más pequeña, hasta casi desaparecer. Entonces pensó en su madre, la mujer que le había regalado ese anillo de plata, la mujer que también había soportado un matrimonio doloroso con otro hombre, pero con el mismo tipo de violencia. Su madre nunca se marchó. Su madre aguantó hasta el día en que se derrumbó. Su cuerpo agotado, su espíritu destrozado. Murió en silencio. Tal y como había vivido, Vivian apretó el anillo en su puño, sintiendo el borde del metal presionando su piel. No me convertiré en mi madre, pensó, cada palabra resonando con claridad en su interior. No moriré en silencio. Por la mañana bajó a la oficina de Dominic. Él estaba sentado detrás del escritorio, esperando como si ya supiera que ella vendría. La ley, dijo ella, con una voz más firme de lo que esperaba. Quiero enfrentarme a él con mis propias fuerzas. Dominic la miró durante un largo momento. Sin sorpresa, sin decepción, solo con respeto en sus ojos, asintió. De acuerdo. Ese mismo día llamó a una abogada, una mujer de mediana edad llamada Margaret Collins, de cabello gris, ojos penetrantes y con fama de ser una de las mejores abogadas especializadas en violencia doméstica de Chicago. Se sentó frente a Vivian, escuchó todo y anotó cada detalle con cuidadosa precisión. Necesitas pruebas, le dijo, tantas como sea posible. Y Vivian las tenía. Todavía conservaba los informes médicos de sus visitas al hospital, las veces que había mentido a los médicos y había dicho que se había caído por las escaleras. Todavía tenía fotografías de los moretones y las lesiones, tomadas en secreto por las noches, cuando Tyler dormía, sin saber por qué las había tomado, excepto que una parte de ella siempre había sabido que llegaría un día en que las necesitaría. Y todavía tenía el diario que había llevado durante 4 años, escondido debajo de una tabla suelta del suelo del baño, el único lugar donde Tyler nunca miraba. Cada página era un día, cada línea era una herida, cada palabra era un grito silencioso de ayuda. La abogada Collins revisó las pruebas y asintió. Es suficiente para meterlo en la cárcel, dijo, y suficiente para que consigas una orden de alejamiento permanente.
Mientras Vivian se preparaba para la batalla legal, Dominic se ocupó de las cosas a su manera. No se lo dijo, pero ella lo sabía. De repente, Tyler estaba siendo investigado por las autoridades fiscales por sospecha de evasión fiscal. Comenzó a filtrarse información sobre el fraude financiero en su bufete de abogados. Los clientes se marcharon. Los socios retiraron la financiación. La prensa comenzó a investigar. Tyler Brennan, el prometedor abogado, se estaba derrumbando poco a poco. Vivian no le preguntó a Dominic qué había hecho. No necesitaba saberlo. Solo necesitaba saber que él estaba de su lado. Una tarde, mientras Vivian estaba sentada en la sala revisando documentos con el abogado, Bella entró. La niña sostenía una gran hoja de papel y se acercó a Vivian con los ojos tímidos pero decididos. «Dibujé esto para Vivi», susurró, mostrándoselo. Vivian lo cogió y se le cortó la respiración. El dibujo mostraba a 5 personas delante de una gran casa. Un hombre alto de pelo negro, 3 niños con sonrisas radiantes y una mujer de pelo castaño en el centro, cogida de la mano de los niños. Pero lo que le cortó la voz a Vivian fue la línea garabateada en la parte superior con lápiz rojo. «Nuestro ángel». Las lágrimas brotaron. Vivian no pudo contenerlas. Lloró, pero no por dolor ni por miedo, sino por la sensación de ser amada, aceptada, llamada ángel por unos niños que habían perdido a su madre, unos niños que habían cerrado sus corazones al mundo. Bella entró en pánico cuando vio llorar a Vivian. «Vivi está triste, lo siento». No quería entristecer a Vivi. Vivian la abrazó y la estrechó contra sí. «No, cariño, Vivi no está triste. Vivi está feliz. Este es el dibujo más bonito que Vivi ha recibido nunca». Al día siguiente, Vivian firmó la denuncia contra Tyler Brennan por violencia doméstica, agresión intencionada y amenazas contra su vida. El abogado Collins la presentó ante el tribunal y comenzó la batalla. El día del juicio, Vivian se despertó antes del amanecer, con el estómago encogido por el estrés. Se paró frente al espejo y miró el traje azul marino que Dominic le había comprado. La tela era suave, la confección precisa, ajustada como si hubiera sido hecha a su medida. Se lo puso, abrochando cada botón uno por uno, sintiendo cómo la tela se ajustaba sobre ella como una armadura. Ya no era la mujer harapienta que se acurrucó en la estación de autobuses esa noche. Era la mujer que enfrentaría su pesadilla y no se echaría atrás. La sala del tribunal era fría y solemne. El techo era alto, las paredes de roble oscuro y la luz artificial, dura, oprimía y hacía que el aire se sintiera pesado. Había bancos de madera dura dispuestos en filas. El juez se sentaba por encima de todos ellos como un instrumento de juicio, y la bandera estadounidense permanecía en silencio en una esquina. Vivian entró con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. El abogado Collins se movía a su lado, tranquilo y profesional. Detrás de Vivian, sabía que Dominic estaba sentado en la última fila, con la mirada fija en ella, aunque no se giró para mirar. Entonces lo vio. Tyler estaba sentado en la mesa de la defensa, con un caro traje gris, el pelo bien peinado y la barbilla levantada, con 2 abogados a su lado, los mejores que el dinero podía comprar. Incluso bajo investigación, incluso con su empresa en quiebra, Tyler seguía mostrando la confianza de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Cuando Vivian pasó, él levantó la vista. Sus fríos ojos azules la miraron con ese desprecio familiar. La comisura de sus labios se levantó en una pequeña sonrisa desafiante, como diciendo que ella no tenía ninguna posibilidad. Vivian sintió un viejo escalofrío recorrer su espalda, pero no bajó la cabeza. No apartó la mirada. Le devolvió la mirada y se dirigió a su asiento. Comenzó la audiencia. El abogado de Tyler habló primero, con voz melosa. Negó todas las acusaciones. No hubo abusos ni amenazas. Vivian Cole era una persona mentalmente inestable, con antecedentes de depresión, que había abandonado su hogar sin motivo alguno. «Mi cliente es la víctima aquí», dijo el abogado. «Su esposa le engañó, se fugó y ahora está tratando de difamar a un buen hombre para su beneficio personal». Vivian sintió que el calor le subía a la cara. Engañada, mentalmente inestable. Las mentiras familiares que Tyler siempre había utilizado para controlarla. El abogado Collins se levantó sin mostrar emoción alguna. Llamó al testigo principal, Vivian Cole. Vivian se puso de pie. Sus piernas parecían de plomo,
pero caminó hasta el estrado de los testigos. Puso la mano sobre la Biblia y juró decir la verdad y solo la verdad. Luego se sentó frente a la sala del tribunal. Le temblaban las manos, pero su voz se mantuvo firme. Comenzó a contar. Desde el principio, desde el día de la boda, cuando creía que era la mujer más feliz del mundo, hasta la primera noche en que él la golpeó, y ella estaba demasiado conmocionada para creer que había sucedido. Hasta los años que siguieron, cuando la violencia se convirtió en algo habitual. Cuando aprendió a ocultar los moretones con maquillaje, cuando aprendió a mentir a los médicos, a mentir a la familia, a mentir incluso a sí misma. Habló de los 2 embarazos. Se le quebró la voz cuando habló del primer hijo, que perdió después de que él la empujara por las escaleras, y del segundo, que perdió mientras yacía sola en el suelo del baño, mientras su marido estaba sentado en la habitación de al lado viendo la televisión y diciendo que ella no merecía el dinero del hospital. La sala se quedó en silencio. El abogado Collins presentó pruebas, historiales médicos de 5 ingresos hospitalarios, fotografías de las lesiones, páginas de un diario en las que se registraban cada uno de los días de infierno. El juez examinó cada documento, con el rostro impasible y los ojos cada vez más oscuros a medida que se acumulaban las pruebas. Luego se llamó a los testigos. La primera fue Martha, una antigua vecina de Pensilvania. Temblando, contó al tribunal las noches en las que oía gritos procedentes de la casa de al lado, el estruendo de objetos rompiéndose, el sonido ahogado de los llantos. «Llamé a la policía 2 veces», dijo. «Pero cuando venían, ella siempre decía que todo estaba bien. Yo sabía que no estaba bien. Simplemente no sabía qué más hacer». Luego vinieron otras 2 mujeres, Jennifer y Amanda, ex parejas de Tyler, que también habían sido víctimas. Sus historias coincidían de una manera que enfrió la sala. El mismo tipo de violencia, el mismo tipo de control, el mismo tipo de culpa. Tyler comenzó a perder la compostura. Viven lo vio en la forma en que se sentó más erguido, en la forma en que sus dedos golpeaban la mesa, en la forma en que apretaba con fuerza la mandíbula. La máscara perfecta se estaba resquebrajando. Y cuando Amanda describió la noche en que él casi la estrangula hasta matarla, Tyler estalló. Se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido y la mirada fija en Viven. «Está mintiendo», gritó, y su voz resonó en la sala del tribunal. «Todos mienten. Ella no tiene nada. Me pertenece». La sala estalló en murmullos. Los abogados de Tyler intentaron calmarlo, pero él los apartó de un empujón. Señaló a Vivian con los ojos desorbitados. «Eres mía, Vivian. Siempre serás mía». El juez golpeó el mazo y el estruendo resonó como un trueno. Silencio. El acusado se sentará inmediatamente o será expulsado. Tyler se quedó allí jadeando, con el pecho agitado, y luego se sentó. Pero ya era demasiado tarde. Todo el mundo lo había visto. Su verdadera cara, la locura, la enfermiza posesividad, la rabia que había ocultado durante años tras su pulido encanto. Vivian lo miró y por primera vez no sintió miedo. Solo vio a un hombre patético derrumbándose ante todos. La sala permaneció en silencio, a la espera. Tras el arrebato de Tyler, el juez había decretado un receso para deliberar sobre la sentencia. Ahora todos estaban de nuevo en sus sitios, con el aire cargado, como antes de que estalle una tormenta. Viven se sentó en la primera fila, con la espalda recta y las manos apretadas sobre el regazo. Podía sentir a Dominic detrás de ella, su presencia como una fuente invisible de fuerza. Tyler se sentó en la mesa de la defensa, aparentemente tranquilo, pero Viven podía ver la tensión en los tendones de su cuello y en la ligera inclinación de sus hombros. Por primera vez, él no era quien tenía el control. Era él quien estaba siendo juzgado. Entró el juez, un hombre canoso con un rostro severo moldeado por miles de casos. Todos se levantaron y luego se sentaron cuando él ocupó su asiento. Abrió el expediente, lo revisó por última vez y levantó la vista. «El tribunal ha revisado todas las pruebas y testimonios», dijo, con voz que resonó en toda la sala, en el caso Cole contra Brennan por violencia doméstica, agresión intencionada y amenazas contra la vida. El corazón de Viven dio un vuelco. El tribunal declara al acusado Tyler Brennan culpable. Culpable. La palabra resonó en Viven como una campana.
culpable. Después de 4 años de infierno, después de perder 2 bebés, después de innumerables noches de terror, alguien finalmente había dicho la verdad en voz alta. Tyler se quedó inmóvil. El color se le escapó del rostro como si le hubieran sacado toda la sangre. Sus ojos azules se abrieron con incredulidad. Por primera vez en su vida, Vivian vio verdadero miedo en su rostro. El juez continuó, con tono impasible. El acusado es condenado a 5 años de prisión por violencia doméstica agravada y agresión intencionada. Además, el tribunal dicta una orden de alejamiento permanente y estima la petición de la demandante de disolución inmediata del matrimonio. Se prohíbe al acusado acercarse a la demandante, Vivian Cole, bajo ninguna circunstancia, directa o indirectamente, durante el resto de su vida. Tyler balbuceó algo a sus abogados, pero ya no había nada que hacer. Los oficiales del tribunal se adelantaron y le esposaron. El sonido del metal resonó en la silenciosa sala. Cuando le dejaron pasar junto a Vivian, Tyler se detuvo un instante. La miró fijamente y ahora sus ojos azules estaban llenos de odio, agudos y venenosos. Una mirada que prometía que, si alguna vez tenía la oportunidad, nunca la perdonaría. Antes, esa mirada la habría hecho encogerse, la habría hecho querer desaparecer, la habría hecho creer que se merecía todas las cosas terribles. Pero hoy Vivian se mantuvo erguida. Lo miró a los ojos sin temblar, sin miedo, sin bajar la cabeza. Luego habló, en voz baja, solo para él. Ya no me posees. Dejó que las palabras calaran antes de terminar. Nunca me has poseído. Tyler parpadeó y apretó la mandíbula. Quería decir algo, gritar, asustarla como había hecho tantas veces antes, pero los agentes lo empujaron hacia adelante. Vivian vio cómo su espalda desaparecía por la puerta y sintió que un gran peso se le quitaba de encima. El juicio había terminado. La gente comenzó a salir. El abogado Collins le dio la mano a Vivian y la felicitó por la victoria. Los periodistas intentaron acercarse, pero Vin los bloqueó. Vivian apenas vio nada de eso. Se movió como una sonámbula fuera de la sala del tribunal, por el largo pasillo, hasta un pequeño rincón vacío junto a una ventana. Y allí, sola, lloró. Las lágrimas brotaban sin parar. Pero no eran lágrimas de dolor, ni lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de alguien que acababa de ser liberado tras años de cautiverio. Lloró por la joven que creía en el amor y fue traicionada. Lloró por los 2 hijos que nunca nacerían. Lloró por las noches aterradoras, los moretones, los insultos. Lloró por todo lo que había perdido y por todo lo que acababa de recuperar. Una puerta se abrió suavemente. No se volvió, pero sabía quién era. Entonces se oyó el rápido repiqueteo de unos piececitos. Leo corrió hacia ella y la abrazó por las piernas. Vivi. Vivi había ganado. Bella la siguió. Sus ojos delataban que ella también había estado llorando, y le tendió una flor silvestre aplastada que había guardado en su bolsillo durante todo el día. Y Marco, el niño de 9 años con ojos demasiado maduros para su edad, dio un paso adelante. No dijo mucho, simplemente extendió la mano y tomó la de Vivian. «Has ganado, Vivi», dijo con voz débil pero firme. «Has ganado». Vivian miró a los 3 niños que se habían reunido a su alrededor y luego levantó la vista hacia Dominic, que estaba de pie en la puerta. Había calidez y orgullo en su mirada. Había ganado. No solo contra Tyler, sino contra el miedo, contra el silencio, contra esa parte de sí misma que una vez creyó que no merecía la felicidad. Y por primera vez en su vida, Vivian Cole se sintió libre. Fuera del juzgado, los periodistas se agolpaban. Habían estado esperando en la puerta. Las cámaras y los micrófonos apuntaban a las puertas principales como armas listas para atacar. Cuando Vivian salió, los flashes estallaron en rápidas ráfagas y las preguntas llovieron como granizo. «Señorita Cole, ¿cómo se siente? ¿Tiene algún mensaje para otras víctimas de abusos? ¿Cuál es su próximo paso? ¿Cuál es su relación con la familia Rossi?» Vivian parpadeó ante la luz intensa y sus pies vacilaron en los escalones. No estaba acostumbrada a ser vista. Durante 4 años había aprendido a hacerse invisible. Ahora todo el mundo la miraba. Pero antes de que el pánico se apoderara de ella, un pequeño cuerpo se abalanzó hacia adelante. Leo.
El niño de 4 años se deslizó entre las piernas de los adultos y corrió directamente hacia ella, rodeando con fuerza sus rodillas con los brazos. «Vivi es muy valiente», gritó, con su vocecita clara resonando entre la multitud, como una superheroína. Los periodistas inclinaron sus cámaras hacia abajo, tomando fotos del niño aferrado a ella. Algunas personas sonrieron, la tensión se suavizó, solo un poco. Bella fue la siguiente, más vacilante. Sus grandes ojos redondos observaban a la multitud con preocupación, pero aún así se acercó a Viven y le tendió una flor silvestre que empezaba a marchitarse, la que había guardado durante todo el día. Para